El Centro Yanapanacuzum presenta Soncoiquipi Ticarizunchis. En tu corazón floreceremos. Hola, bienvenidos a una edición más de Soncoiquipi Ticarizunchis a través de la plataforma del YouTube. Mi nombre es Zulma Rambié Daza y el día de hoy hablaremos de un concepto que muy pocos conocemos y no somos muy conscientes: justicia ambiental. Escucharemos el día de hoy las experiencias y percepciones de distintas personas. Pero, ¿qué es justicia ambiental? Bueno, ese término viene de la discusión sobre la contaminación del ambiente y la distribución de la contaminación del ambiente, ¿no? Porque si bien sabemos que se contamina por todos lados, hay lugares donde se concentra, ¿no? Típicamente son industrias extractivas, ¿no? Minería es muy fuerte en eso, o también otros tipos de industrias que dejan un impacto alto, ¿no? Y quienes viven ahí, quienes son los más afectados, típicamente son los más pobres, los marginados, son pueblos indígenas, ¿no? Y es el conjunto de temas de justicia y temas de ambiente. Pongamos en contexto lo que acabamos de escuchar. Un ejemplo claro sería lo que pasa en el Cusco, que tenemos el botadero de Jaquira, donde se concentra toda la basura del Cusco. ¿Quiénes son los más afectados? Pues las personas que viven alrededor de esta zona. Sí, bueno, pero me imagino que la gente que vive ahí no son los más ricos y más poderosos de Cusco, ¿no? Más bien al revés, ¿no? Por eso la basura está ahí y no está en los barrios ricos, ¿no? Y lo mismo vemos a nivel global, ¿no? Si vemos en Suiza, por ejemplo, tenemos muchas sedes de empresas multinacionales, entre ellas empresas mineras. Todo limpio ahí, ¿no? La contaminación de ese negocio así es en otros países, ¿no? Y lo vemos acá en Espinar, por ejemplo, y otros proyectos mineros. Entonces los beneficios están de un lado y la contaminación de otro, ¿no? Es una injusticia, pues, que tratar, ¿no? La justicia ambiental se ve también desde el cambio climático, y el Perú no es ajeno a eso. Vemos que hay injusticia ambiental cuando, por ejemplo, empresas o proyectos que se imponen generan contaminación ambiental y no se hacen cargo de los efectos que todo esto causa. Bueno, el concepto de justicia ambiental de hecho es muy amplio. Creo que es un debate que todavía está muy abierto sobre qué es, qué no es. Entonces nosotros desde MOSIC lo hemos estado pensando, hemos estado discutiéndolo desde la visión del cambio climático. Por ejemplo, un ejemplo que podemos dar es que en el mundo estamos enfrentando ya los efectos de un cambio climático que tienen principal énfasis en los niveles de pobreza y también en las zonas y territorios que dependen mucho más de la naturaleza, como son, por ejemplo, los territorios indígenas, los territorios originarios. Entonces, nosotros vemos que hay una injusticia ambiental cuando los principales responsables del cambio climático, que son los países grandes, industrializados y que han generado mucha explotación de la naturaleza históricamente, se niegan a hacerse cargo de esta responsabilidad y más bien delegan esta responsabilidad de conservación, esta responsabilidad de mitigación incluso a los países que tienen menos responsabilidad, como es el caso del Perú. En el Perú tenemos, por ejemplo, gran parte de la Amazonía y esta Amazonía tiene que ser conservada, ¿cierto? Pero en este caso hay muchos mecanismos que se están dando que a través de la conservación de la Amazonía, que definitivamente es clave para hacer frente al cambio climático, se están limpiando de responsabilidad a los países industrializados. Por ejemplo, esto de los bonos de carbono, etcétera.
Y aparte de esto, no solo quieren limpiarse de la responsabilidad de ser los mayores emisores de gases de efecto invernadero, sino que también siguen invirtiendo, estos mismos países siguen invirtiendo en actividades extractivas que terminan presionando mucho más estos mismos territorios que están siendo afectados por el cambio climático. Ese es un claro ejemplo de cómo estamos viendo la justicia ambiental, o más bien la injusticia ambiental. En el Perú también se tienen claros ejemplos, por ejemplo, de injusticia ambiental cuando existe esta necesidad, esta demanda por un territorio sano, por un ambiente sano, que lamentablemente no se llega precisamente por esta visión de la naturaleza que se tiene de ser una fuente de explotación. Un claro ejemplo de esto también lo vemos desde la Amazonía, donde principalmente se tiene la explotación petrolera, la explotación minera, ilegal, informal, y también las explotaciones que son promovidas por el mismo Estado. El Estado entonces, por ejemplo, te impone un proyecto petrolero que va a afectar mucho tu calidad de vida, y aparte de eso también está generando, digamos, ingresos a las empresas petroleras que finalmente no se hacen cargo de lo que sucede en el país. No hay muchos casos en los que realmente se hayan hecho responsables de un derrame petrolero o de los pasivos ambientales, de los miles de pasivos ambientales que se tienen en el Perú, porque usualmente los enjuician, y en los juicios quedan archivados o ganan las empresas, y al final los territorios siguen siendo contaminados. Conocer de estas situaciones que pasan en nuestro país nos hace dar cuenta de que muchas veces quienes dicen buscar la protección del medio ambiente, como gobiernos y empresas, son quienes más daños le hacen a nuestro país. La Unión Europea ha buscado avanzar en cuanto a este tema, que es justicia ambiental, y busca la protección del derecho a un medio ambiente sano para todos y todas. Por ahora la justicia ambiental es un tema que lentamente está entrando en las leyes, ¿no? Lo que sí es muy importante ahora, un debate a nivel de la Unión Europea, el Parlamento Europeo y la Comisión, es la llamada ley o directiva de debida diligencia, ¿no? Ese es sobre la responsabilidad de las empresas de mantener estándares de protección de derechos humanos y ambientes a nivel global. Esa es la novedad, ¿no? Y con eso sería posible para poblaciones afectadas por vulneraciones de derechos en sus países que no pueden acceder a justicia dentro de su país, ¿no? Porque eso vemos muchas veces por tema de corrupción y otros. Es difícil que la justicia nacional pueda proteger esas poblaciones vulnerables. En ese caso podrían acceder a una corte en la Unión Europea, ¿no? Y ahí pedir, por ejemplo, indemnización, si por ejemplo había un derrame tóxico de petróleo o algo de ese tipo, ¿no? Directamente donde tiene la empresa responsable su sede principal, su sede matriz. Sin embargo, en el mundo aún falta mucho por hacer en cuanto a justicia ambiental, y esto refleja la información de CNN, que según Global Witness nos dice que 227 personas murieron en el año 2020 a causa de defender el medio ambiente, como los bosques, aguas y sus tierras, y otros recursos naturales bajo una presión cada vez mayor por el cambio climático, por enfrentarse a gobiernos y empresas para proteger los recursos naturales de sus comunidades. La injusticia ambiental se ve claramente en la información de Global Witness. Aún queda mucho por hacer para que todos y todas vivamos en una igualdad ambiental. Mi nombre es Zulma Ramírez y nos vemos en una próxima edición de Soncoyquipiti Carisunchis.